Eh, Como les decía, tengo una palabra hoy, hermanos, para compartir con ustedes que hace tiempo vengo meditando sobre esto, reflexionando sobre el tema que voy a tratar hoy. Tiene relación con lo que prediqué, el último mensaje que di, que tenía que ver con la oración. También tiene que ver con eso. Y, y tiene que ver con la situación que está viviendo en este tiempo prácticamente el mundo entero. Si vamos a hablar de América o de las Américas, América del Sur, América del Norte, Centroamérica, todos los países prácticamente están siendo atravesados por situaciones críticas de gobierno, situaciones críticas de moral, situaciones críticas de salud. Después de la pandemia se acentuaron los problemas de salud mental. No sé si ustedes se han informado sobre eso, pero los problemas de salud mental se han aumentado muchísimo y se han potenciado los que ya existían. Se han potenciado también estos problemas que son almáticos, obviamente, que producen como consecuencia enfermedades físicas, las famosas enfermedades psicosomáticas. Estamos viviendo en tiempos, amados, críticos, tiempos finales, días peligrosos también lo llama la Biblia estos tiempos, por distintas situaciones que se iban a dar dentro del pueblo cristiano en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Si yo tuviese que pedirles a ustedes que levanten la mano a aquellos que están pasando por algún momento crítico, quizás muchos levantarían la mano. Algunos probablemente un momento crítico emocional, otro un momento crítico financiero, otro un momento crítico relacional en la familia, otro un momento crítico social, otro un momento crítico de pronto en lo personal, en lo individual, crisis consigo mismo. Si tuviésemos que utilizar una palabra que fuese transversal y que nos comprendiera a todos, estamos en tiempos en tanto en Oriente como en Occidente, Europa, Australia, donde está nuestra hermana Gimirta, pasando por Europa, nuestros hermanos en España, viniendo hasta las Américas, estamos pasando y viviendo tiempos críticos. Crisis en el primer mundo y crisis en el tercer mundo. Crisis de todo tipo. Todo tipo de crisis se ha hecho presente en este mundo. Ahora, el Señor Jesucristo a nosotros nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. En el mundo tendríamos aflicción. La aflicción sería parte de la vida de los cristianos también, dijo Jesús, pero el Señor Jesucristo dijo, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Cuando está hablando el Señor Jesucristo de tener aflicción en el mundo, tiene que ver con las cosas terrenales, las cosas que pasan aquí, en esta tierra, las circunstancias humanas. Todo lo que tiene que ver con nuestras circunstancias humanas y lo que atraviesa la vida del ser humano en todas las áreas de su vida, emocional, física, material, financiera, económica, sentimental, en todas las áreas. Y cuando vienen las crisis, cuando vienen las crisis, quisiéramos nosotros salir escapando de esa situación muchas veces. Queremos cambiar la situación, queremos cambiar esa circunstancia. Y este mensaje lleva por título hoy, ¿qué debemos cambiar para que cambie nuestra situación y vida? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos cambiar la situación, entonces nos enfocamos en la situación para poder precisamente transformarla de alguna manera, y muchas, no todas, que quede claro esto, muchas, no todas, muchas veces las crisis que Dios permite que nosotros vivamos son consecuencias de malas decisiones que tomamos en el pasado o de malas decisiones que estamos tomando en el presente. Y Dios permite que haya una crisis
Dios permite que haya un momento crítico en nuestra vida donde nos vemos obligados a buscar la solución. El problema está en que muchas veces cuando queremos buscar la solución, lo que queremos es cambiar la situación. Escuche bien esto que voy a decir y luego lo voy a desarrollar con textos bíblicos. Muchas veces, muchas, no pocas, muchas veces, cuando estamos en medio de una crisis de cualquier tipo que sea, lo que queremos es cambiar la situación. Pero resulta que Dios permite las crisis no para que cambie nuestra situación solamente, sino para que cambie nuestro corazón. Para que cambie nuestro corazón. Entonces lo que debemos cambiar no es la situación, lo que debemos cambiar es nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón cambia, cambian también las situaciones de nuestra vida por consecuencia. Por consecuencia, cambian las circunstancias, cambian las situaciones, donde quiera que nosotros estemos, sea en América del Norte, Centroamérica, Sudamérica, Europa, el Caribe, Australia. Sea donde sea que cada uno de nosotros estemos, no importa bajo qué gobierno estemos, no importa qué circunstancias esté viviendo nuestro país, porque nosotros, los hijos de Dios, estamos regidos y gobernados por otro rey. Estamos dentro de un esquema de leyes también que no tienen que ver con las leyes terrenales, sino con leyes que Dios ha puesto en su sabiduría para que nosotros los hijos de Dios nos conduzcamos a través de ellas y obtengamos las consecuencias que Dios espera de nuestra obediencia. Cuando somos obedientes a las leyes que Dios nos ha puesto por delante, entonces vivamos donde vivamos, estemos donde estemos, en la circunstancia en que estemos, Dios promete al obediente bendecirlo, cuidarlo, protegerlo, sustentarlo, abrirle puertas, cerrarle puertas que sean de maldición, cuidarlo de los enemigos. Dios estará con aquel que esté con él. Pero muchas veces la crisis, como dije recién, hace que las personas saquen sus ojos de lo celestial y pongan sus ojos en lo terrenal. Y ahí está el problema. Ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús alimentó a 5.000 hombres sin contar sus mujeres y niños? Mínimo 10.000 personas con apenas unos panes y unos peces. ¿Se acuerdan de ese hecho? Bien. En el momento en que esto sucede, esta circunstancia se presentó, era un momento crítico. Había una multitud, miles de personas con hambre, lejos, apartados en un lugar desierto, lejos de la ciudad, y que corrían el peligro de que si volvían a la ciudad después de haber estado todo el día con Jesús, si volvían a la ciudad hasta podían quedar tirados desmayados de una hipoglucemia camino a la ciudad. Esto es lo que dijo Jesús, ni más ni menos. Ahora, vinieron los discípulos de Jesús y le dijeron: Maestro, estamos en una crisis. Estamos en una crisis. Toda esta gente tiene hambre. Despídelos pronto, porque ya se hace de noche. Despídelos para que regresen a sus casas y puedan ir a comprar para comer. O a comer a sus casas. Entonces, el Señor Jesucristo les entrega una responsabilidad tremenda. Les dice: dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Tremenda responsabilidad le entrega el Señor a los discípulos. Entonces los discípulos, frente a aquella crisis alimentaria, eso era una crisis alimentaria en ese momento, frente a esa gran necesidad, enorme necesidad de miles de personas pasando hambre frente a ellos,
Ellos miraron eso, miraron miles de personas hambrientas y luego miraron lo que tenían en su bolsa y lo que tenían materialmente, tangiblemente, en sus manos para dar de comer. Entonces dijeron, solo estos panes y estos peces es lo que tenemos. 5 panes y 2 peces. Esto es lo único que hay, le dijeron a Jesús. Se lo trajeron, un niño, un muchachito llegó con eso y se los dio ahí y se lo trajeron a Jesús. Mira, esto es lo único que hay. Y aparte es tarde. Si aún quisiésemos ir a comprar, porque dinero tenían, pero era tarde, dijeron, no llegaríamos a comprar a la ciudad porque es tarde, ya está todo cerrado. ¿Qué podemos hacer ante una situación como esta? Bien, los discípulos actuaron como muchas veces nosotros actuamos ante las crisis. Una crisis alimentaria frente a ellos, ¿qué es lo que miramos nosotros cuando tenemos un problema delante? Miramos nuestros recursos para poder solucionar ese problema. Ellos miraron y midieron sus recursos y solo vieron 5 panes y 2 peces. Entonces, estaban desesperados. ¿Qué hacemos? El Señor les había dado la responsabilidad de que ellos alimentaran a esta gente. ¿Y qué dice el texto? Que Jesús, luego de ver lo que estaba sucediendo, tomó los panes y los peces en sus manos y mirando al cielo, bendijo. Bendijo. ¿Qué bendijo? Lo poquito que tenía en sus manos. Y una vez bendecido esto, entregó a los discípulos para que empiecen a repartir entre la gente, y fue tal la multiplicación de los panes y los peces que después de que todos comieron, hasta quedar exhausto después de comer y de alimentarse, hasta no dar más, se comenzaron a recoger restos. Y de los restos se recogieron 12 cestas llenas. ¿Será casual que eran 12? ¿Será casual que el número 12 significa gobierno de Dios? En la Biblia, los números tienen mucho sentido y significancia, y el número 12 significa gobierno de Dios. Gobierno de Dios. Dios está gobernando. Esas 12 cestas llenas estaba diciendo esto. Dios está gobernando este momento. Este momento de crisis está siendo gobernado por su soberanía, su poder, su gloria se hizo presente allí, multiplicando milagrosamente los panes y los peces. Esto nos enseña, solo ese mensaje nos enseña cómo debemos nosotros pararnos frente a un problema grandísimo como este, aún teniendo los recursos más pequeños y escasos que pueden existir. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos un gran problema delante de nosotros y miramos los recursos que tenemos en mano? Escuche, cualquier parecido con la realidad sería pura coincidencia. Pero ¿qué hacemos? Tenemos un tremendo problema allá adelante, miramos nuestros recursos, vemos lo poco que tenemos, que es imposible con nuestros recursos solucionar ese problema, y comenzamos muchas veces a maldecir y a quejarnos. En vez de dar gracias, nos quejamos. En vez de bendecir, maldecimos lo que tenemos. ¿A qué me refiero con maldecir? No estoy diciendo que te llenas la boca de blasfemias y de... No, simplemente que comienzas a mirar lo poco que tienes en tus manos y no das gracias por eso, sino al contrario, comienzas a quejarte de lo poco que tienes. Esta poca cosa, esto no me sirve para nada, con esto no llego ni a la esquina. ¿Sí? Y empezamos a molestarnos y a sentirnos, aún aumenta la tensión de la crisis. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos puestos en el recurso que tenemos en nuestras manos. Pero Jesús sabía con toda claridad quién era la fuente de todo recurso, y por eso dice el texto bíblico que levantó los ojos al cielo. Los ojos de los discípulos se bajaron hacia la tierra, hacia los recursos escasos
y hacia el problema, y el problema los espantó, los asustó, los hizo entrar en crisis, en pánico. Miles de personas muertas de hambre allí frente a ellos. Mas Jesús, con toda tranquilidad, tomó los panes y los peces y en vez de maldecir, bendijo. Levantó los ojos al cielo y bendijo. Amén. Tremendo ejemplo vemos en la vida de Jesús de cómo actuar precisamente frente a las crisis. Ahora, este texto no se lo cité porque es simplemente para hacer una introducción a lo que vamos a ver hoy. Siempre que voy a tocar un texto, en un mensaje, un texto del Antiguo Testamento, casi siempre yo leo primero el texto de 1 Corintios 10:11, que lo vamos a compartir ya nomás. 1 Corintios 10:11 dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Está hablando de Israel cuando cruzaba el desierto rumbo a la tierra prometida, y en esos momentos se vivieron crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. Momentos terribles que estos hombres, la primera generación, no supo atravesar con un corazón bien dispuesto para Dios, sino todo el tiempo incrédulos, quejosos, maldiciendo, desagradecidos, duros de corazón, duros de entendimiento, no comprendiendo el plan de Dios, que era simplemente en 11 días ir desde el monte Sinaí hasta la entrada a la tierra prometida. 11 jornadas de camino. Jornadas, ni siquiera eran días enteros. 3 horas por día aproximadamente caminando en el desierto. En 11 días estaban al otro lado. Sin embargo, dieron vueltas en ese desierto 40 años. ¿Por qué? Dios dice que porque vagaban en su corazón y tenían un corazón malo de incredulidad. Dios esperó que se arrepintiesen de esa situación del corazón. ¿Para qué? Para que cambiara la situación. ¿Recuerdan el título? Cuando nos introducimos en el mensaje dijimos que lo que Dios espera que cambiemos no es la situación, sino el corazón. Porque cuando cambiamos el corazón, cambia la situación. Esto es lo que Dios estaba esperando que ocurriera con Israel. Que Israel cambiara su corazón malo de incredulidad, como dice el libro de Hebreos, refiriéndose a esta generación. Sin embargo, ellos se mantuvieron en esa tesitura, en esa postura, en esa tosudez, en esa dureza de corazón, en esa incredulidad, en ese estado de maldición. ¿Sabían lo que estaban haciendo? Por supuesto que sí. Dios los había llamado al desierto para darles leyes, para hacer un pacto con ellos. Y esas leyes están escritas en su gran mayoría en el libro de Levítico, y las otras que faltan en el libro Levítico están en el libro de Deuteronomio. Allí se complementan estos dos libros con todas las leyes junto con Éxodo. Allí en estos libros encontramos todas las leyes que Dios estableció para Israel. Aproximadamente 613 leyes tiene la Torá que fueron establecidas para el pueblo. Entonces, un pueblo que tiene ley es un pueblo que sabe para dónde hay que ir, o es un pueblo que sabe lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y encima, ese pacto que Dios había hecho con Israel a través de la ley tenía promesas. Tenía promesas. Y las promesas eran grandiosas. Las promesas de obediencia son y serán grandiosas, porque Dios siempre al que le obedece, al que le honra, al que busca su voluntad y la hace, siempre Dios lo bendice y lo recompensa. Siempre. Sine qua non.
Siempre Dios bendice al que lo honra. Dios honra al que le honra. Entonces, Pablo se está refiriendo a este pueblo que quedó en los análisis históricos escrito todo lo que atravesaron ellos y quedó escrito para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos, dice. Por favor, si podemos poner el texto allí nuevamente. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Qué cosas les acontecieron? Terminaron muriendo en el desierto. Toda esa generación terminó muriendo en el desierto por causa de la dureza de su corazón. Esto quedó escrito como ejemplo. ¿Para quién? ¿Para quiénes? Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes están alcanzando los fines de los siglos? Pues nosotros. Nosotros estamos alcanzando los fines de los siglos, el final de los tiempos. Estamos en los tiempos finales. Y estas escrituras han quedado allí escritas en los análisis históricos del pueblo de Israel para que nosotros mirando esto tengamos ejemplo. Dice el texto, para amonestarnos. Para amonestarnos. La palabra amonestar significa hacer presente algo para que se considere, procure o evite. Eso significa amonestar. Hacer presente algo para que se considere, procure o evite. Esto es lo que el diccionario dice acerca de esta palabra. Entonces, cuando Pablo dice que todo esto fue escrito para que nosotros seamos amonestados, lo que nos está diciendo ni más ni menos es que traigamos al presente esa historia para que la consideremos a fin de que procuremos o evitemos lo que sucedió en esa historia. Es decir, si todo salió bien con una historia, procuremos hacer eso. Si todo salió mal, evitemos eso. Que se hizo mal, porque ejemplo tenemos en eso, para que nosotros no cometamos otra vez los mismos errores. Es así de sencillo. Muy bien. Entonces, para tomar un ejemplo de la historia, de una situación de crisis tremenda, que tenía solución, pero que no se la buscó de la manera correcta porque se quiso solucionar la crisis cambiando la situación y no cambiando el corazón. Ese es el concepto central de este mensaje. No se trata de cambiar la situación, sino de cambiar el corazón. Y acá vamos a ver dos ejemplos de algunos que no cambiaron el corazón y quisieron cambiar la situación. Y vamos a ver otro ejemplo de alguien que cambió su corazón y por consecuencia cambió su situación y tuvo un final maravilloso en su vida. Vamos a leer Ruth capítulo 1. Dice la palabra del Señor allí, aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Quiénes gobernaban en esos días? Los jueces. Todavía no había reyes, ¿sí? Primero, antes de que hubiese reyes en Israel, hubieron jueces. En estos días, para entender un poco el contexto histórico, en estos días los que estaban gobernando eran jueces. Muy bien. Que hubo hambre en la tierra. Hambre. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Subamos, por favor. Y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Para entender un poco el contexto histórico, dijimos que los que gobernaban eran los jueces. En ese tiempo, hermanos queridos, Israel estaba en la etapa de conquista de la tierra prometida. Israel había salido ya del desierto, habían cruzado el Jordán. ¿Qué Israel? El Israel joven, los que habían nacido en el desierto, porque los viejos murieron todos en el desierto después de 40 años de dar vueltas y vueltas divagando en su corazón allí en el desierto. Los jóvenes fueron los que entraron a la tierra prometida. Y en el proceso de conquista, en todo ese proceso de conquista, durante muchos años, en ese proceso de conquistas fueron gobernados por jueces.
hasta que el último juez, llamado Samuel, conocido también como el profeta Samuel, fue rechazado por el pueblo de Israel y le pidieron a Samuel que ungiera un rey sobre la nación. Entonces comienza la historia de los reyes. El primer rey que unge Samuel es Saúl. ¿Recuerdan esa historia? Saúl. Bien, pero este momento, esto se los cuento para que ustedes entiendan el contexto histórico. El momento de los jueces, el momento en que gobernaban los jueces, cada uno hacía lo que se le antojaba. No había rey, no había organización a nivel nacional, cada uno hacía lo que quería, ¿sí? Y luego lo vamos a leer en qué texto lo dice. Y dice que este hombre llamado Elimelec, por causa del hambre que vino sobre la tierra en ese momento, sobre esa tierra. Ahora, analicemos esto un poquito. ¿Dónde estaban ellos? En la tierra prometida. ¿Qué les había prometido Dios en esa tierra? Que sería una tierra que fluiría leche y miel. Una tierra de abundancia. Una tierra de abundancia en todos los sentidos. ¿Sí? Pero ¿qué estaba pasando? Había hambre en esa tierra. Había venido hambre sobre esta tierra por consecuencia de algo que vamos a leer ahora un poquito más adelante. Primero vamos a aclarar este punto. No había rey en Israel en ese entonces, pero el hombre este de quien habla esta historia se llamaba Elimelec. ¿Saben lo que quiere decir paradójicamente el nombre de esta persona? Mi Dios es rey. Mi Dios es rey. ¿Sí? Mi Dios es rey. Es decir, que cuando su esposa Noemí lo llamaba Elimelec, cada vez que lo llamaba en el idioma hebreo, eso significaba mi Dios es rey. Entonces, me lo imagino a Elimelec trabajando a las afueras de su casa, en el campo, en la tierra, y de pronto salía Noemí por la ventana de casa y le decía, Elimelec, ya está el almuerzo listo, ven a comer. ¿Qué era lo que ella estaba diciendo en su idioma? Mi Dios es rey, ven a comer. Mi Dios es rey. Eso era lo que significaba su nombre. Entonces este hombre, que tenía, además de su esposa Noemí, que dicho sea de paso, su nombre significaba dulzura, dulzura, tenían dos hijos, Malón y Quelión, que significaban flacucho y enfermucho. ¿Sí? Tal cual así lo dice el diccionario. El diccionario bíblico dice flacucho y enfermucho. Así se llamaban los hijos de este hombre, flacucho y enfermucho. Ok, estas personas, cuando vino el hambre, es decir, vino una crisis, perdón, ¿estoy moviendo bien el texto? ¿Estamos bien en el texto? Sí. Estábamos en el 2. Muy bien. Dice que estas personas se fueron a vivir a Moab por causa del hambre. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Verso 3. ¿Qué dice ahora el 3? ¿Subamos? ¿Se puede? Ok. El 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Murió, mi Dios es rey. Bien, ahora el análisis contextual que hay que hacer es, ¿a dónde se fueron? A la tierra de Moab. ¿Pero cómo? Si estaban en la tierra de abundancia, de leche y miel, donde fluía la leche y miel. Pero se fueron a la tierra de los peores enemigos de Israel, los moabitas. Se fueron a la tierra de Moab para tener que comer. Cambiaron geográficamente la situación, pero la maldición fue con ellos. Y donde quiera que llegaron, donde llegaron allí en Moab, resulta que mi Dios es rey, Elimelec, muere, dejando viuda a su esposa. Pero no solamente pasó esto, dice además el verso 4, los cuales tomaron, perdón, el verso 3, estamos bien, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos,
los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Cuántos años? 10 años. Una década. No es poco, tampoco es mucho, pero tampoco una cosa pequeña. 10 años, 10 años estuvieron viviendo en esta situación de distanciamiento del problema y de la crisis que había en Israel. Se alejaron de la tierra que Dios les había dado por heredad. Entonces lo que encontramos allí es que ellos rechazaron esa heredad porque había hambre, porque había crisis. Ellos rechazaron la tierra, rechazaron la heredad, rechazaron lo que Dios les había dado. Por lo tanto, no bendijeron su tierra, antes bien la maldijeron a su tierra y se fueron a la tierra de sus enemigos. ¿Qué hicieron además? Entregaron a sus hijos en casamiento con moabitas. ¿Qué decía la ley de Dios? Que no debían hacer esto los hijos de Dios, de tener matrimonios mixtos con personas de otras nacionalidades, con paganos, sino que ellos debían consagrarse como nación para Dios. Ellos hicieron todo lo que no había que hacer. Primero, en medio de la crisis, no dice el texto, no deja registrado el texto que hayan buscado a Dios, que él haya honrado su nombre, el varón de la casa diciendo mi Dios es rey, y él honrando su nombre hubiese buscado a Dios en oración, en arrepentimiento, porque ahora vamos a ver que esa situación que estaba viviendo Israel era precisamente porque Israel estaba en pecado de idolatría. Había pecado tan abundante en Israel en aquellos días que Dios cumplió el pacto. ¿Qué pacto? Dios hizo un pacto con Israel, diciéndole a Israel en este pacto, avisándole, previniéndole a Israel, que si obedecían el pacto era obedecer las leyes que Dios había establecido, serían bendecidos con abundancia, serían bendecidos en todas las áreas de sus vidas. Eso está escrito en Deuteronomio 28. Y también allí en el mismo capítulo 28 dice las consecuencias de la desobediencia. Y las consecuencias de la desobediencia era hambre. Hambre. Habían otras consecuencias también, pero estamos puntualmente hablando de estas. Hambre. Y que también personas extranjeras tomarían a sus hijos por esposos y esposas. Eso era parte de las consecuencias de la desobediencia de estos hombres. Y el texto bíblico no dice que Elimelec haya honrado su nombre, haciendo realmente a Dios su rey, sino que él fue su propio señor y su propio rey, e hizo lo que él quiso, con su vida, con su esposa, con sus hijos, y se los llevó a la tierra enemiga, y allí muere Elimelec. Una vez que estos hombres se quedaron allí con su madre, los hijos se quedaron con su madre, 10 años vivieron allí, 10 años en esa situación de desprecio por su tierra, de desprecio por la heredad de Dios, de desprecio por la tierra de bendición que Dios les había dado. Estos hijos se mantuvieron con su madre 10 años en aquel lugar. ¿Qué pasó como consecuencia? Dios los esperó 10 años. Verso 5 dice, y murieron también los dos. Y murieron también los dos. Quedando así la mujer, ¿cómo quedó la mujer? Desamparada de sus hijos y de su marido. Desamparada. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué? ¿Cuál fue la motivación que tuvo Noemí para regresar a Israel? Regresó, dice, de los campos de Moab con sus nueras. Se levantó con sus nueras, dice, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
Es decir, fíjense ustedes, por favor, hagan este fino análisis. ¿Por qué se fueron? Porque no había pan. ¿Por qué volvió? Porque había pan. O sea, ¿cuál era el motor de Noemí? Su estómago. Su estómago era su motivación. La crisis de hambre los movió del territorio donde Dios los había puesto. Y esa misma situación la trajo, porque ahora había pan en Israel. Cuando ella oyó que en Israel había pan, volvió. Bien, pero ¿cómo volvió? Salió pues, dice el verso 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a su casa, a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, obviamente, no, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Escuchen este primer diagnóstico que hace esta mujer después de 10 años. Después de 10 años de la muerte de su marido en adelante, 10 años estando apartada de la tierra, la heredad que Dios les había dado, 10 años de estar en tierra de enemiga, dice, la mano de Dios ha salido contra mí. La mano de Dios ha salido contra mí. O sea, ella está reconociendo que algo está sucediendo en su vida que tiene que ver con Dios. Por primera vez, Noemí tiene en cuenta a Dios. Por primera vez. En todo el relato que hemos visto hasta aquí, no en ninguna parte dice que hubiesen orado, que hubieran buscado a Dios, que buscaron la dirección de Dios para ver si podían moverse a la tierra de Moab, a ver qué hacían, qué no hacían, buscar en Dios la solución a su crisis. Nada de esto registra el relato bíblico. Aquí recién Noemí comienza a hablar de Dios y dice que Dios ha salido contra ella. Ha salido contra ella después de 10 años. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Fíjense, es tremendo el análisis que uno puede hacer de este texto palabra por palabra. Noemí le dice a su otra nuera, mira, tu cuñada se ha ido a su pueblo, a su casa, tras sus dioses. Ve tú y haz lo mismo. ¿Qué invitación es esta de una hija de Dios, entre comillas, como Noemí? ¿Qué invitación es esta? Invitar a su nuera a que se vaya detrás de dioses falsos. ¡Qué tremendo, hermanos! Una hija de Dios, una hija del pueblo de Israel. Ni más ni menos que eso. Respondió Ruth. Fíjense lo que respondió esta mujer, que no era del pueblo de Israel. Era moabita, que dicho sea de paso, quedó en la línea genealógica, en la línea genealógica de la sangre de Cristo Jesús. Si ustedes leen la genealogía de Jesús, van a ver que en la línea genealógica aparece Ruth. Ruth. Ella honró a Dios y Dios la honró a ella, aún no siendo parte del pueblo de Israel. El verso 16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y escuchen la declaración que hace ahora. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios
será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Se puede poner al pie eso o no? ¿Sí, por favor? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, con mayúscula, tu Dios, se está refiriendo a Jehová Dios de Israel, tu Dios será mi Dios. Mi Dios. Fíjense que ella estaba... ¿De Dios qué sabía Ruth? Absolutamente nada. Lo único que sabía, lo que podía saber era que en Israel había un Dios diferente al de su tierra. ¿Sí? ¿Y qué había escuchado de su suegra? Que su Dios había salido contra ella y por eso estaba viviendo lo que estaba viviendo. Se había muerto su marido y se habían muerto sus 2 hijos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Culpar a Dios de estas cosas. No se hizo responsable en ningún momento Noemí. Diciendo esto, después de decir esto, invita a Ruth a que se regrese a su casa y que adore dioses falsos. ¡Qué tremenda esta Ruth! Muy bien, sigamos leyendo. Esta Ruth le sigue diciendo, qué tremenda esta Noemí, perdón, esta Noemí, porque Ruth sí que era tremenda mujer. Ruth le dijo, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Así me haga Jehová. O sea, ella estaba entregando su destino hasta el último segundo de su vida en las manos de Dios. Así me haga Jehová. Estaré allí hasta la muerte, y Él será mi Dios hasta la muerte. Y aún me añada, dice, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? ¿Cuántos años habían pasado? 10. Se ve que era una mujer adulta, mayor, porque tenía hijos en edad de casamiento. Habían vivido 10 años casados allí sus hijos. Probablemente tendrían entre 30, 40 años, ella tendría quizás unos 60. Y cuando ya pasamos los 50, los años se nos empiezan a notar mucho más rápido, ¿vieron? Entre los 20 y los 35, 40 más o menos la vamos piloteando, pero cuando ya pasamos los 50 se nos empieza a caer la estantería y se empiezan a notar los años rápidamente. ¿Sí o no? Entonces, en este momento, esta gente que conocía a Noemí, esta gente que sabía de su historia, que sabía quién era Noemí, trataron de reconocerla. Es decir, que en esos 10 años Noemí había sido desfigurada por causa de haberse ido a vivir a Moab. No la reconocían. Quizás llegó flaca, vieja, arrugada, con ropas avejentadas. Ellos conocían a otra Noemí, a una Noemí que tenía en abundancia, había tenido mucho esta mujer. Pero ahora llegaba hecha una mujer pobre, pordiosera, poco menos una indigente. Casi que no la reconocían. Por eso es que en este momento dicen, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí la que hace más de 10 años se fue de aquí? ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía y les decía esto, no me llaméis Noemí. ¿Se acuerdan el significado de su nombre? Dulzura. No me llaméis dulzura, decía ella, sino llamadme Mara. Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mara. La palabra Mara significa amargura. Por eso es que ella dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. No me llamen más dulzura, llámenme Mara,
Y escuche el análisis que hace esta mujer en el siguiente versículo. Dice, yo me fui llena. O sea, esta mujer tenía abundancia de todo. Me fui llena. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis dulzura? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Qué historia tremenda, hermanos, qué historia tremenda. Primero, un cabeza de hogar, escuchen ahora con mucha atención. Elimelec, cabeza de hogar. Cabeza de hogar que decía, de labios su nombre significaba mi Dios es rey. ¿Y por qué digo de labios solamente? Porque en su corazón él era su propio rey y él hacía lo que se le antojaba con su vida. Él hacía lo que quería con la suya, con la de su esposa y la de sus hijos. ¿Sí? ¿Por qué estaba sucediendo esto? Bueno, vamos a ver el contexto. Dijimos que hay que ver un poquito el contexto de esta situación también. Fíjense lo que dice Jueces 21:25. Jueces 21:25 dice así. En estos días, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí está la respuesta de por qué la nación entró en crisis, la nación entera entró en crisis y vino el hambre y vino la persecución de los enemigos y vino una crisis impresionante nacional sobre toda la tierra porque lo que había era una crisis de conducción y una crisis moral en Israel. Israel no tenía rey, Israel estaba en una crisis moral. ¿Por qué? Porque de boca ellos eran hijos de Dios, ellos se manifestaban como tales, pero vivían alejados de las leyes de Dios. No le daban ninguna importancia a las leyes que ya Dios había establecido en el desierto. En el desierto ya Dios les había dado la Torá, para que ellos fueran instruidos, para que guardaran estas leyes, para que fueran bendecidos en todo, tuvieran abundancia y jamás tuviesen hambre, sino todo lo contrario. Pero evidentemente Israel siguió otra vez cíclicamente manifestando lo que había en su corazón. Y esto es lo que queda, por ejemplo, para nosotros. Ahora, escuche la consecución de factores, estos 13 factores que se presentan en esta crisis. Número 1, crisis económica en el país. Número 2, hambre. 3, miedo. 4, inconsciencia de pecado. ¿Por qué digo inconsciencia? Porque la ley ya decía, ya había dicho y establecido que si venía el hambre era porque el pueblo estaba en pecado. Entonces, ¿qué tenía que hacer Elimelec si realmente Dios era su rey? Lo que él debería haber hecho, y lo que nosotros, aquí nos deja el ejemplo a nosotros, debemos hacer ante situaciones como estas, si estamos viendo un trato de Dios sobre nuestra vida, no es enfocarnos en la situación de crisis y salir con nuestras fuerzas a tratar de solucionar una crisis que está siendo provocada por Dios. Dios está provocando ese momento en nuestras vidas. Dios está provocando ese momento en nuestras vidas. Muchas veces nos encontramos a nosotros mismos orando y pidiéndole a Dios que cambie nuestras circunstancias y no cambian las circunstancias. ¿No nos ha pasado eso? Que oramos y oramos y oramos y oramos y le pedimos a Dios que cambie una circunstancia y no cambia. ¿No ha pasado eso? Bien. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos, tenemos que reflexionar, analizar, meditar la palabra de Dios para entender los propósitos de Dios con estas situaciones. ¿Por qué muchas veces pedimos y no recibimos? Dice el libro de Santiago. Porque pedimos mal. Porque pedimos mal. ¿Por qué pedimos si la situación no cambia? La circunstancia no cambia. Le pedimos a Dios que nos saque de esa circunstancia y resulta que Dios no la cambia. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar esa circunstancia para cambiar nuestro corazón. Dios permite esa circunstancia, esa situación, para que yo cambie mi corazón.
Y cuando cambia mi corazón, es cuando por consecuencia cambian las circunstancias que me rodean y las situaciones de mi vida. ¿Me estoy explicando? Amén. Crisis económica, hambre, miedo, inconsciencia de pecado. ¿Y luego de eso qué? Cuando yo no soy no me hago consciente, no reconozco que estoy pecando, que yo estoy mal contra Dios y por eso están viniendo estas consecuencias a mi vida, lo que se manifiesta en nosotros, si no hay arrepentimiento, es orgullo, soberbia, dureza de corazón. ¿Por qué? Porque el pecado endurece el corazón. Si yo me mantengo en orgullo, me mantengo en soberbia, cada vez mi corazón estará más duro y más duro y más duro. Luego, lo que se manifestó fue el rechazo y la desvalorización de la bendición de Dios. Miraron su tierra seca, miraron los campos llenos de sequía, no había fruto, no había nada en los campos para cosechar y comer, no había alimento, no había pan allí en Israel. Entonces, ¿qué había que hacer? Según la ley, había que arrepentirse, volverse a Dios de todo corazón, y Dios restauraría todo en su nación. Sin embargo, ellos se mantuvieron orgullosos, rechazaron y desvalorizaron, subestimaron la bendición de Dios, la heredad, la tierra que Dios les había dado, se fueron a tierra enemiga, quebrantaron la ley de manera permanente. Escuche esto ahora, que esto es tremendo. No solamente rechazaron lo que Dios les había dado, la tierra, se fueron a tierra enemiga y allá pensaron en quebrantar la ley de manera permanente. ¿Por qué? Porque se casaron. Y uno no se casa para estar 2 semanas, 2 meses, 2 años con una esposa. Uno se casa para siempre. Entonces lo que había en la mente de ellos era quebrantar la ley de Dios que decía que no debían casarse con este tipo de personas, quebrantar esa ley de manera permanente. ¿Se dan cuenta? De manera permanente, quebrantar la ley de Dios de manera permanente. Luego vino la falta de reconocimiento de Noemí, porque Noemí hizo un diagnóstico, pero no reconoció ni se arrepintió. Es más, le echó la culpa a Dios de que ella estaba como estaba, había salido llena y volvió vacía, pobre, desamparada, sin hijo, sin esposo y encima con una nuera. De esa manera vuelve Noemí otra vez a su tierra. ¿Cuál era la motivación? Comer el pan. O sea, la circunstancia, la crisis, los movió. Y lo mismo la trajo otra vez a su tierra. Pero su corazón no cambiaba. Ella le echaba la culpa a Dios de su amargura. ¿Era culpa de Dios su amargura? ¿No había habido un pacto anteriormente entre Israel y su Dios? ¿No decía ese pacto que si ellos lo quebrantaban precisamente vendría como resultado la aflicción? ¿Para qué? Para que cambie el corazón. Porque eran tan duros de corazón que si Dios no permitía ciertas situaciones o circunstancias, pues su corazón no cambiaba. ¿Se parece en alguna manera a nosotros, esta gente? ¿Será que nosotros también solemos ser soberbios, orgullosos con Dios? Sabemos que lo estamos haciendo mal, pero ahí persistimos en la transgresión. Llega un momento que la gracia se termina y la disciplina del Señor comienza. Y cuando la disciplina del Señor comienza, puede ser muy dura. Dependerá de nuestro corazón. Tan duro como es tu corazón, será de dura la disciplina para que se te ablande el corazón y puedas volverte a Dios. Entonces, si el trato con tu vida ha sido duro de parte de Dios, analiza tu corazón. No le eches la culpa a Dios. Analiza tu corazón. ¿Qué tan duro ha sido tu corazón con Dios? Y hazte responsable. No lo culpes a Dios. Dios jamás quiso eso para su pueblo. Nunca jamás Dios quiso eso para Israel. Jamás.
como tampoco quiere eso para nosotros. Jamás. Dios tiene planes, dice la palabra del Señor en Jeremías 29:11. Dios tiene planes de bienestar para darnos un futuro lleno de esperanza, dice el texto bíblico. Esos son los planes de Dios. Los planes de Dios para Israel era llevarlos a la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel, para darles bienestar, para darles abundancia. Deuteronomio capítulo 8, dentro de ese pacto, decía en Deuteronomio capítulo 8, Dios les decía a Israel, mira, no sea que cuando entres a la tierra de abundancia y una vez que tengas abundancia de todo, te olvides de que he sido yo quien te dio el poder para hacer las riquezas. ¿Te das cuenta? No eres tú el que tiene el poder para hacer las riquezas. Es Dios quien nos sostiene en medio de cualquier crisis que haya en esta tierra. En medio de cualquier crisis. Cuando las personas no entienden esto, se ven obligados a salir a buscar solución muchas veces fuera de su país. Qué triste que es ver esto. Qué triste que es ver esto. Sin embargo, personas que están viviendo en tierra de hambre, en tierra de escasez y de sequía, Dios los sostiene de manera milagrosa. Génesis capítulo 26, se los dejo como lectura luego para su casa, para que lo lea tranquilo allí, el relato de Génesis 26, dice escuetamente que Isaac, el hijo de Abraham, estaba viviendo en Gerar, en una región llamada Gerar. Y vino una gran sequía y un gran hambre, dice en ese tiempo, también a ese lugar. Una gran hambruna. ¿Y qué pensó hacer Isaac? Lo mismo que Elimelec. En vez de buscar en Dios la solución, salir de esa tierra de hambre y buscar alguna solución en otro lugar. Entonces Dios le sale al encuentro a Isaac y le dice, no te vayas de esta tierra, no desciendas a Egipto. Él estaba pensando irse a Egipto. Y le dice Dios a Isaac, no desciendas a Egipto. Fíjense la palabra, cómo lo dice, desciendas, no desciendas. Cuando nosotros nos movemos del lugar donde Dios nos quiere poner, no estamos subiendo. Nosotros creemos que estamos subiendo, pero es una ilusión óptica. Estamos descendiendo. Estamos cayendo. Estamos yendo a la baja. Entonces Dios le dice, siembra en esta tierra desértica y yo te voy a prosperar 100 por 1. ¿Y qué hizo Isaac? Isaac no era como Elimelec. Isaac dijo, ok, si el Señor dice que yo siembre un grano de trigo en este arenal seco y que Él me va a dar abundancia de cosecha, pues yo le creo a Dios. No le creo a la circunstancia. Porque si él hubiese analizado por pura lógica, esa tierra estaba seca, no podía dar cosecha. Entonces Isaac sembró, dice la palabra, sembró allí en Gerar y cosechó aquel año 100 por 1 y se hizo muy rico y poderoso. Pero ¿saben qué? Eso no fue solo lo grandioso. Toda la tierra de alrededor seguía seca. La sequía estaba en todo el territorio, menos en los campos de Isaac. Eso era lo tremendamente milagroso. Y eso a nosotros nos da una tremenda enseñanza también. Todo el mundo a tu alrededor puede estar en crisis y vueltos locos y llenos de angustia y llenos de aflicción, pero a tu casa no llegará. Si tú te mantienes fiel al Señor, fiel al pacto, fiel a la fe a la cual has sido llamado y llamada, el Señor se encargará de ti. El Señor se encargará de abrir las puertas que se tengan que abrir, de proveer, aunque sea de manera milagrosa. No importa si eres joven, adulto o anciano, porque Dios promete hasta cuidarnos en la ancianidad. La palabra del Señor dice, no temas de tus días malos, los días de la ancianidad. No temas porque yo te voy a cuidar, dice Dios. Yo te voy a cuidar. No tengas temor, no tengas temor, no tengas miedo. Tú confía en mí, guarda la fe,
Confía en mí y yo me voy a encargar de que tengas una buena ancianidad, que mueras llenos de buenos días, de buena vejez. Yo me voy a encargar de eso. ¿Tú lo crees? Si lo crees, lo vas a disfrutar. Si lo crees, lo vas a disfrutar. No te pongas a llenarte de afán en tu corazón y ay, no, es que yo, ¿cómo va a suceder? No, no, no. Dios no dice que tú tienes que preguntarte el cómo va a suceder eso. Dios dice que tú confíes y que dejes en sus manos esta situación y Él se encargará. Mientras tú, ocúpate de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Nada más. Ese es el trato de Dios con nosotros. Si Él te dice, haz tal cosa, haz eso y Dios va a traer recompensa sobre tu obediencia. Como también viene consecuencia sobre la desobediencia. ¿Sí? Dijimos que en aquel tiempo cada uno hacía lo que quería, dice el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que se le antojaba. Bueno, Elimelech hizo lo que se le antojaba. Transgredió la ley de Dios, rechazó su heredad, maldijo su tierra, se fue de allí, echó todo su destino y el de su familia al tacho de basura. Bien. ¿Qué era lo que decía la ley? Deuteronomio 28:15 dice así. Vamos a leer algunos versículos nada más porque es bien largo el texto. Vamos a leer solo estos versículos. 28:15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto es tremendo lo que dice, te alcanzarán, es decir, tú no te puedes escapar de las maldiciones, tú no te puedes escapar de las consecuencias de tus malas decisiones, de apartarte de Dios y de pecar deliberadamente. No, no te puedes escapar. Ahora, ¿nosotros podemos hacer lo que queremos también en este tiempo? Sí, podemos hacer lo que se nos antoje en este tiempo también. Creo que hoy más que nunca. Cualquiera de nosotros puede hacer lo que quiera. Está libre de hacer lo que quiera, pero de lo que no está libre es de las consecuencias de lo que está haciendo. ¿Sí? Somos libres de hacer lo que querramos, pero de lo que no vamos a ser libres es de las consecuencias de lo que hagamos. ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? Y dice el texto, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Dará Jehová por lluvia a su tierra polvo y ceniza, sequía. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Ahí ven el resultado de la desobediencia. Los hijos casándose con personas de otras naciones. Y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Sacarás mucha semilla al campo, escuche esto, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. En consecuencia, viene el hambre. Por cuanto no serviste, acá está el punto, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿con qué? Con alegría y gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Escuche por favor con atención. Dios le está diciendo que el pueblo no sirvió a Dios, no servía a Dios cuando tuvo abundancia. Cuando tuvo abundancia, se enamoró de la abundancia y se olvidó de servir a Dios con un corazón alegre. Cualquier parecido, como dije al principio, es pura casualidad. ¿Será casualidad? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Ay, ay, ay. Qué terrible es el pacto que Dios estableció con Israel. Qué terrible. ¿Pero en qué sentido es terrible?
En el sentido de que yo me voy a mantener desobediente. Porque si ustedes leen todo el texto, van a ver que desde el versículo 1 en adelante empieza hablando de las bendiciones, de las consecuencias de la obediencia, que son enormes bendiciones que Dios trae sobre nuestras vidas. Entonces, ¿quién es el que en definitiva elige qué tipo de vida vivir? ¿Una vida bendecida o una vida maldecida? ¿Quién es el que elige? ¿Es Dios quien te aflige? ¿Es Dios quien te amarga? ¿Es Dios quien te quiere hacer vivir ese tipo de vida? ¿Es Dios quien te quiere viviendo todo el tiempo en crisis? ¿Es Dios que quiere eso? ¿Qué dice la palabra? El pacto. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Fíjense cómo dice allí. Escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Te das cuenta del pacto, qué fuerte que es? Pero quien escoge somos nosotros, en este caso Israel. Israel escogería vivir en bendición o vivir en maldición. Primero les dice, fíjense qué tremendo esto, capítulo 28 de Deuteronomio. 2 capítulos antes les dice, miren, Israel, estas serán las consecuencias de que ustedes sean obedientes. Consecuencias de la obediencia, bendición en todas las áreas de las vidas de ellos. Las consecuencias de las desobediencia, maldición. Todas las áreas que serían maldecidas en sus vidas si fueran desobedientes. Y luego, 2 capítulos más adelante, les dice, muy bien, ya están las cosas establecidas, aquí están las partes presentes y estamos estableciendo un pacto. Dios estableció ese pacto y les dijo a ellos que escogieran qué querían para sus vidas. ¿Ellos tenían la posibilidad de escoger ser bendecidos? Por supuesto. Por supuesto. Tal como nosotros actuamos como padres con nuestros hijos. ¿Cuántas veces no ponemos a nuestros hijos en esa situación para que ellos comiencen a ser responsables de su vida y de sus actos? Y que vean también que sus actos buenos tienen buenas consecuencias, que los vamos a felicitar, que los vamos a reconocer, que los vamos a animar, que los vamos a alentar, que les vamos a hacer regaloneos, le vamos a regalar cosas, le vamos a dar reconocimientos, porque están haciendo las cosas bien. Dios estaba haciendo lo mismo. Estaba tratando con sus hijos y poniendo condiciones y resultados. Muy bien. Ahora vamos a ver el contraste de Noemí. ¿Qué contraste tenemos en la Biblia comparado con Noemí? Una mujer que nunca entendió el proceso, que nunca entendió nada de lo que estaba viviendo, que estuvo 10 años apartada de la tierra de Dios y en esos 10 años no aprendió nada. Regresó a su tierra amargada, desolada, quejándose contra Dios y no haciéndose responsable de sus propios actos. El contraste. Vamos a leer Hechos capítulo 13, verso 22. Dice así: quitado este, se está refiriendo a Saúl, al rey Saúl, quitado este, Saúl, les levantó por rey a David. Después de Saúl, Dios levantó por rey a David, de quien Dios dio testimonio. Dice, de quien dio testimonio, también, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fíjense lo que Dios dice de David. He hallado a David para ponerlo en lugar de Saúl, para que reine sobre Israel. He hallado a David y este es uno conforme a mi corazón. Qué maravilloso concepto que Dios tenía de David. Un hombre conforme a su corazón.
Y fíjense que lo dice en tiempo presente, pero luego hace Dios una declaración sobre la vida de David, sobre su futuro. Y esto es lo interesante. Dios tiene una visión de nuestro presente, pero también Él está al final de nuestra vida, mirando todo el proceso que nosotros vamos a vivir. Y solo Él sabe cuántos de nosotros terminaremos siendo fieles a Él hasta el último suspiro de nuestra vida. Por eso es que Dios dice en el texto, varón conforme a mi corazón, tiempo presente. Varón conforme a mi corazón, tiempo presente. Y ahora, tiempo futuro. Quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué iba a hacer todo lo que Dios quería? Porque era conforme a su corazón. Ahora la pregunta, por lógica, es, David entonces era un supersanto. David entonces era un hombre sin tacha, un hombre que no cometía errores, un hombre perfecto, un hombre de carácter noble, íntegro. ¿Era eso David? ¿Ha leído usted algo de su historia? Mal padre, mal esposo, adúltero, asesino. ¿Ese hombre era conforme al corazón de Dios? Esto nos sirve a nosotros para contrastarnos con él. De pronto, esta es la primera noticia del mensaje para nosotros. Yo no soy tan malo como David. Era terrible este hombre. Sí que lo era. Sí que era terrible. Cometió errores pero tremendos, David. Pero entonces, ¿por qué Dios dijo de su futuro, no de su presente, de su futuro, hará todo lo que yo quiero? Muy bien. El análisis exegético de eso solo nos deja una respuesta. No hay alternativa, no se puede pensar otra cosa. Es lo único que nos da como respuesta. Que todo hombre peca, número uno. Así como todos nosotros somos pecadores, también lo era David. Quizás si nos comparamos, David era peor que todos nosotros juntos, quizás, con los tremendos pecados que cometió, ¿sí o no? Sin embargo, Dios dijo, este hará todo lo que yo quiera. Por eso es conforme a mi corazón, dijo Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere que ocurra en la vida de un hombre que peca? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga ese hombre? Que se arrepienta. Que tenga un verdadero arrepentimiento y una transformación profunda de su carácter a partir del arrepentimiento, de reconocer que había hecho lo malo y tornar un cambio radical en su vida para siempre. Buscar a Dios para tener la fuerza moral de Dios en su vida, habitando su corazón para que de esa manera pudiese cumplir con lo que Dios establecía. Entonces, dentro de la ley de Dios también estaba establecido que el hombre que pecaba y se arrepentía sería perdonado. De hecho, Dios estableció un sistema de sacrificios para que eso ocurriera. Por eso, dentro de la ley estaban las leyes sacrificiales que decían que un judío que había cometido pecado tenía que llevar a un animalito, un corderito, por ejemplo, al altar del templo o del tabernáculo, y allí el sacerdote, tomando este animalito, lo sacrificaba en nombre de este pecador, porque el pecador lo que hacía era poner las manos sobre la cabeza del animal y transferir su culpa sobre él. Y de esa manera, eso era sombra de lo que habría de venir. Es decir, un animal inocente pagó el precio por este judío pecador. Ahora, ¿Dios quería que los judíos vivieran matando animales por sus pecados? No, lo que Dios quería con eso era que viendo a una cosa tan cruenta como esto de matar un animal y sangrarlo, que viera el judío cuál era el resultado de su pecado. El resultado del pecado siempre es muerte, siempre. La palabra de Dios dice en Romanos 6:22, la paga del pecado es muerte, siempre es muerte, siempre es muerte. Ahora, si nosotros no morimos, es porque otro murió en nuestro lugar. ¿Y quién fue el Cordero de Dios que murió en nuestro lugar? Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él se cumplieron esos sacrificios del antiguo pacto, apuntaban a Jesús y a su sacrificio perfecto que moriría por nosotros. Ahora, si Él fue capaz de morir por nosotros, si Dios fue capaz de dar a su Hijo por nosotros, ¿qué dice Romanos 8:32?
que si Dios fue capaz de dar a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Me estás escuchando, amado? Anota, por favor, Romanos 8:32. No te puedes perder ese versículo. No lo tengo aquí en el bosquejo. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, si Dios envió a su Hijo a este mundo con el amor que el Padre tenía a su Hijo, lo envió, y su Hijo, por el amor que tenía hacia nosotros, dio su vida en la cruz del Calvario, el texto dice, ¿cómo no nos va a dar Dios? ¿Cómo Dios no nos va a dar todas las cosas de la vida si fue capaz de dar a su Hijo por ti? ¿Me entiendes el razonamiento que hay que hacer? Entonces, la crisis no te tiene que llevar a volverte loco. Cualquier tipo de crisis que haya en tu vida, no te vuelvas loco, no te llenes de afán, no te estreses, no te enfermes, no te vuelvas patológico mental, no permitas que el enemigo te llene de miedo, como pasó con esta gente. Después de la crisis viene el miedo. Y el miedo tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. Si tú buscas miedo en el diccionario, vas a encontrar que la acepción de miedo es creer. Creer. El miedo es fe. Es creer. Dice el diccionario, creer que algo que me amenaza me puede ocurrir. Eso es el miedo. Es una creencia. Es creer que algo que me está amenazando me puede ocurrir. O sea, todavía no te pasó nada, pero estás creyendo que te puede ocurrir. El miedo es todo lo contrario a la fe cristiana. La fe es la convicción y la certeza de que Dios está con nosotros y nos va a proteger de todo mal. Ay, pero el gobierno, pero... Olvídate. Si fuese por eso, miren, yo a veces escucho mensajes que se dan desde los púlpitos que están atravesados por política y por quejas contra el gobierno y que esto es corrupto y que eso... ¿Tienen razón? Sí, claro que tienen razón. Son corruptos, se roban todos, están defraudando al pueblo. En cualquier país donde vayamos vamos a encontrar la misma clase de político, lamentablemente. Pero ¿para qué darle tiempo a ese análisis si sabemos que los gobiernos de la tierra todos son corruptos, siempre y cuando haya un hombre corrupto al poder? Es decir, una persona que no tenga la moral en su vida transformada por el Espíritu Santo. Entonces, lamentablemente eso va a seguir ocurriendo porque dentro del plano escatológico, del plano profético, dice la palabra de Dios que el mundo va a colapsar en sus gobiernos y le van a entregar el poder de gobierno a una sola persona. Eso está escrito en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel. Allí está escrito que un solo gobernante se levantará para gobernar sobre todas las naciones, el famoso anticristo. Todo está yendo para allá. Entonces, no, que este robó en las urnas, el otro que hizo esto, el otro que hizo lo otro. Hermanos, no se vuelvan locos con eso. No saquen de contexto la Biblia, inclusive. Miren, también escuchaba cuando aquí se hicieron elecciones aquí en Argentina, escuchaba citar el texto de Segunda de Crónicas 7:14, donde dice, si mi pueblo se humillare y orare y se convirtieren de sus malos caminos y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Sí? Hermoso el texto. Pero ese texto no es para las naciones gentiles. Ese texto es exclusivo para Israel. Fue dado exclusivo para Israel. No es para las naciones gentiles. No es para las naciones gentiles, paganas, democráticas, que no quieren nada con Dios. Ateos, seculares, que no quieren nada con Dios. Entonces, por eso es que hay muchos cristianos orando por sus naciones, ¿sí? Pidiéndole al Señor que sane la tierra y la tierra no sana. ¿Por qué? Porque la tierra sigue pecando. Cuando digo la tierra me refiero al hombre que la habita. El hombre sigue pecando y sigue trayendo las consecuencias del pecado sobre sus naciones. Y eso va a seguir ocurriendo, lamentablemente. Lamentablemente. ¿Qué es el terruño que nosotros podemos cambiar y transformar entonces? Nuestra tierra. Nuestra tierra.
¿Qué significa cambiar nuestra tierra y que Dios sane nuestra tierra? Significa que cambia todo lo que tiene que ver con nosotros. Si yo tengo mi tierra, que simboliza mi familia, mis hijos, mis cosas, mis bienes, mis negocios, mi carrera, mi profesión, mi futuro, mi destino, esa es mi tierra. Si yo tengo mi tierra enferma porque yo estuve quebrantando el pacto de Dios y no estuve siendo obediente a Dios, pues entonces si yo, como pueblo de Dios, oro, me humillo, me convierto a Dios, me vuelvo de mis malos caminos, me arrepiento, ¿qué hace Dios? A mí Dios me perdona y a mí Dios me restaura, pero mi vecino sigue en crisis. ¿Qué pasó con Isaac? Exactamente eso. Isaac sembró en tierra de crisis y cosechó 100 por uno y se hizo muy rico y poderoso, pero toda la tierra alrededor seguía en crisis porque no había cosecha. ¿Me explico? Dios en este tiempo va a mostrar su mano poderosísima haciendo milagros, milagros financieros, milagros económicos. Escúchenme bien, por favor. Milagros extraordinarios van a ocurrir. Dios va a hacer cosas que te va a sorprender. No te agarres, no te agarres. Hay personas que se agarran de algo y que no lo quieren soltar y porque hay que Dios me está dando el pancito de cada día con este. Tranquilo. Posiblemente tengas que soltar cosas. Eso tiene que ver con el afán, con agarrarnos a algo y no querer soltar porque es lo que... Tranquilo, confía en el Señor y no hagamos como Elimelec. Elimelec desesperado salió como tábano sin cabeza, sin dirección alguna, de parte de Dios, a la tierra de sus propios enemigos. Eso es como se dice vulgarmente, ir a meterse a la boca del lobo. Obvio que el lobo te va a tragar. Obvio que el lobo te va a comer. ¿Me explico? Ahora, él tenía un nombre. Mi Dios es rey. ¿Era su Dios el rey de su vida? Evidentemente no. Ahora vemos en David el contraste. David era el rey. Era el rey. Él no era de nombre la cosa. Él era el rey de toda la nación. Él era el rey. Y sin embargo, él declaró a Dios su rey y vivió para su rey y vivió para su Dios toda su vida, aunque cometió errores, cometió pecados groseros, cometió grandes faltas delante de los ojos de Dios, pero así como las cometió, así se arrepintió. Ustedes pueden leer Salmo 51, donde David expresa su profundísimo arrepentimiento y todas las emociones que él tenía en su corazón, lo que le embargaba su corazón y el terror que tenía de que Dios lo abandonara en esa situación. ¿Y cómo buscó a Dios? Noche y día, con quebrantamiento, con lágrimas, con verdadero arrepentimiento hasta sentir la paz en su corazón. Por eso David era conforme al corazón de Dios. Vamos a ir cerrando leyendo unos consejos de David. El Salmo de David, número 37, verso 1, dice así. Este salmo fue escrito por este rey que cometió errores, pero hizo lo que Dios quería. Se arrepintió. David dice, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Pues como la hierba, pronto se desvanecen, como las flores de primavera, pronto se marchitan. Confía en el Señor. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¿Está escuchando? Entonces, ese conector, entonces, significa que si esto no se hace, lo otro tampoco ocurre. Luego dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor. En vez de darle quejabanzas a Dios, dale alabanzas a Dios. ¿Sí? Muchas veces estamos ofreciéndole a Dios quejabanzas, una mezcla de quejidos y quejas con alguna alabanza entre medio. No, dale alabanzas a Dios, no quejabanzas. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. En la versión Reina Valera dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Entrega al Señor todo lo que haces. Escuche cada uno de estos consejos. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él. Otra vez, confía en Él. Y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Y escucha ahora, esto está tremendo. Quédate quieto. Esto es lo que le cuesta al ser humano. Cuando viene la crisis, corre como loco de un lado para otro internamente. Si no estoy hablando en lo físico, estoy hablando en lo emocional, en lo espiritual. Corre para aquí, para allá en su mente, va, viene, viaja 500 kilómetros por hora, de un pensamiento a otro pensamiento, buscando soluciones. No, tranquilo, dice el Señor. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera. ¿Vieron que a veces nos pone de los pelos? Estos gobernantes corruptos que se roban todo, que nos volvemos un mundano más. Estos ladrones, tal por cual, y qué sé yo, y ya empiezan a salir hasta sapos y culebras de nuestra boca porque nos hacemos como ellos, al fin y al cabo. No te inquietes, dice David. Tranquilo, tranquilo, no te inquietes. Esa gente va a pasar como neblina. Ni cuenta te vas a dar cuando no van a estar más. Tranquilo tú tranquilo, tú confía, dice. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado. Ya no sigas enojado. ¿Cómo estaba Noemí? Enojada, amargada. El enojo produce eso, amargura del alma. ¿Me están escuchando? ¿O hay problemas técnicos? ¿No se escucha bien? ¿No? Ok. Sigo leyendo. Estoy leyendo la NTV. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso solo trae daño. ¿Qué trae? Daño. Y dice que solo trae eso. O sea, no esperes nada. No esperes otra cosa. ¿Qué daño? Te enojas, te airas, maldices, despotricas, dices barbaridades, hieres, lastimas, te quejas contra Dios, te amargas. ¿Produce algo bueno eso? Solamente trae daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Ni más ni menos. Y tú que te vuelves loco por un pedacito de terreno de 10 por 25. A los que hacen la voluntad de Dios, Dios les dará por heredad esta tierra por 1000 años y la nueva tierra y el nuevo cielo por la eternidad. Cielo nuevo y tierra nueva para los que aman al Señor y confían en Él. Pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Una de las características de la humildad, ¿saben cuál es? Una de las características de la humildad es que la persona humilde es enseñable, es maleable. La persona humilde es enseñable y maleable. ¿Sí? Es plástica, se deja moldear por Dios. Esa es una persona humilde. Si Dios te dice que es blanco y tú lo ves negro, contéstale a Dios que es blanco como Él dice, porque lo más seguro es que Él tiene razón. Tu punto de vista te hace ver las cosas de otra manera, pero si Dios dice que es blanco, aunque tú lo veas negro. No discutas con Dios.
No discutas neciamente con Dios, como hizo Job. ¿Se acuerdan Job cuando se quejaba y empezó a despotricar y qué sé yo? Y de pronto le dijo, se quejó tanto que llamó a Dios, Job, y le dijo, Dios, quiero que vengas aquí y que me des explicaciones. Yo soy un hombre recto, soy un hombre justo, practico la justicia. ¿Cómo es posible que yo esté pasando semejante circunstancia en esta vida? Qué soberbia, ¿no? Ven aquí a darme explicaciones. ¿Y qué hizo Dios? Qué tremendo que es. El Señor es tremendo. Dice la palabra que Dios descendió y habló con Job. Dios descendió a hablar con este que era un punto en el universo que Dios había creado. Dios descendió a hablar con él. Imagínense el amor que tiene Dios, la paciencia que tiene Dios con nosotros. Entonces Dios le dijo, bueno, Job, a ver, vamos a hablar de hombre a hombre, como decimos nosotros. Yo te voy a empezar a hacer algunas preguntas, Job. Y Dios le empieza a hablar de la creación. Y le empieza a hacer preguntas que hoy la ciencia ha comprobado que son así como decía allí en el libro de Job. ¿Sí? ¿Acaso tú estabas conmigo cuando yo creé las Pléyades y cuando yo diseñé esto y aquello y la estrella de Orión y en todas las cuestiones que Dios hizo? ¿Tú estabas conmigo en ese momento, Job? No, obviamente. ¿Sí? Y todo lo que Dios le relata allí de la gran sabiduría de Dios y de la creación, hasta que Job dice, Dios mío, Dios mío, qué necio he sido. De oídas te había oído, pero ahora te conozco. Perdona mi necedad, Señor, perdóname. Y cuando Job se arrepintió, ¿qué hizo Dios? Lo perdonó. Es decir, la circunstancia de Job cambió cuando Job cambió su corazón, porque dice la palabra que después de eso Dios le dio el doble de lo que antes había tenido. Imagínense. Entonces, ¿de quién depende la abundancia y la escasez? Del que gobierna el universo. No depende del presidente de mi nación. Depende del que gobierna todos los recursos del universo. Por lo tanto, si yo confío en Él y soy obediente a su palabra, las consecuencias de eso van a venir sobre mi vida. Igual como viene también la consecuencia de la desobediencia. Termino de leer el Salmo 37, dice, pero el Señor simplemente, perdón, el anterior, el 12, los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante. ¿No te ha pasado eso? Gente malvada que te gruñe en la cara, que te manifiestan su odio, gente que quiere lo peor para ti. Bien, ¿y qué dice el texto, el verso 13? Dice, pero el Señor simplemente se ríe, porque ve que el día de su juicio se acerca. O sea, como diciendo, el que ríe último, ríe mejor. Vamos a ver quién ríe último, dice Dios. ¿Sí? Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Y escucha ahora lo que dice. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Tú eliges. Otra vez, tú eliges. Pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que dura para siempre. No serán avergonzados, escuchen ahora lo que debería haber tenido en cuenta Elimelech con su esposa, no serán avergonzados en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. No serán avergonzados, tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Aún en tiempo de hambre vas a tener más que suficiente. ¿Lo crees? Esto comienza con fe, ¿eh? Esto comienza con confianza en Dios. Aún en tiempo de escasez, tú vas a tener más que suficiente. No importa dónde estés. Tú te puedes morir de hambre en el corazón de los Estados Unidos, en el primer mundo, o puedes vivir en abundancia en un país africano de tercer mundo. Porque todo depende de cómo está tu relación con Dios. ¿Ok?
Pero los perversos morirán, los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecerán como el humo. Qué tremendo, hermanos. Esa gente que muchas veces nos pretende hacernos la vida imposible, van a desaparecer como humo, dice Dios. Que sigan su camino, un día no los vas a ver nunca más. Y tú, si fuiste humilde y obediente al Señor, vas a tener las consecuencias que Dios estableció. Elimelec, acá viene el análisis final. Elimelec, su nombre decía que Dios era su rey, pero hizo lo que quiso. David era rey, pero hizo la voluntad de Dios, a pesar de ser pecador, procedió a arrepentimiento. Noemí terminó sus días amargada, pobre, sola, desamparada, quejándose y echándole la culpa a Dios de sus circunstancias. David, en cambio, mira cómo terminó. Primera de Crónicas 29-26 dice, David, hijo de Isaí, reinó sobre todo Israel durante 40 años. Eso sí que es tener éxito en gobierno. Durante 40 años reinó sobre Israel, 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y fíjense cómo murió. Murió en buena vejez. En buena vejez. Habiendo disfrutado de una larga vida, riquezas y honor. Después su hijo Salomón gobernó en su lugar. Qué contraste, ¿no? Qué diferencia. Puedes terminar solo, abandonado, amargado, enojado con la vida y con Dios y contigo mismo y con todo el mundo, o puedes terminar lleno de gloria, lleno de honra, con buena vejez, lleno de riquezas, por haber tenido el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Una persona perfecta? No. ¿Una persona que no comete errores? No. Muy imperfecto David, muy imperfecto, con grandes pecados en su vida y con grandes errores en su vida. Pero David finalmente terminó buscando a Dios. Se llenó de Dios y su vida fue cambiada y transformada para siempre. Bien, terminamos el mensaje ahora preguntándonos, pero esto ocurrió en el antiguo pacto. ¿Qué quiero decir con esto? El antiguo pacto era un pacto condicional. Eso significa que Dios dijo, tú haces esto y yo hago esto otro. Tú no lo haces, yo no hago esto otro. O sea, consecuencia directa. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, nosotros que no estamos en ese pacto condicional de la ley, ¿estamos sujetos también a obediencia para que Dios responda a nuestra vida, a nuestras peticiones, a nuestros deseos, a nuestros anhelos en la vida? Veamos entonces un texto del Nuevo Testamento referido exclusivamente a nosotros. Dice, 1 de Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Confianza de qué? Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué la recibiremos? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Al fin y al cabo, entonces, también nosotros estamos en esas mismas condiciones. La desobediencia y la incredulidad traerán resultados y no serán buenos. Pero la obediencia y la santidad, a pesar de que seamos pecadores, como David, y que hayamos cometido lo que hayamos cometido, y cometeremos todavía aún pecados en la vida, pero si nosotros siempre regresamos al Padre, siempre buscamos en Dios el crecimiento de la santidad cada día, apartarnos más del pecado y ser más obedientes a Dios, entonces Dios, mientras nos encuentre en esa postura, en esa disposición para con Él, entonces Dios considerará de nosotros que somos conforme a su corazón, porque estamos haciendo las cosas como Él ordena. Si peco, me tengo que arrepentir. Si me equivoco, lo tengo que reconocer y me vuelvo a Dios para transformar mi carácter y mi conducta conforme a la imagen del Hijo de Dios, Jesús. Entonces, cuando yo guarde sus mandamientos y haga lo que a Él le agrada, como dice aquí, pide
que vas a recibir. Ok. Pero primero decía, si tu corazón no te reprende, perdón, si tu corazón te reprende, mayor es Dios, dice un texto bíblico. Pero aquí dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, ¿cómo estás en tu corazón? Esto es algo íntimo, tuyo, solamente tú lo sabes. ¿Te reprende tu corazón? ¿Te reprende tu conciencia en cuanto a tu relación con Dios? Bien, si te estás reprendiendo, es el momento de volverte a Dios de todo corazón, de arrodillarte en tu cuarto delante de Él y decirle, Padre, perdóname, límpiame, Señor, sácame de encima a este viejo hombre. Necesito que me llenes de tu Espíritu Santo y me ayudes a controlar los apetitos de la carne y me ayudes a vivir una vida que te agrade a ti. Busca eso en Dios cada día y vas a ir venciendo cada día más. Cada día más. Por eso la palabra del Señor dice, el que sea santo, santifíquese más cada día. Sea más santo cada día. La santidad es algo perfectible. Por eso también dice la palabra del Señor, que debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Es decir, la santidad es imperfecta, así como nosotros somos imperfectos, y esa santidad se puede perfeccionar en el temor de Dios. Amén. Entonces, ¿Dios te quiere ver bendecido o maldecido? Bendecido, de pie a cabeza. Dios quiere ver tu tierra sana. Dios quiere que tengas lo suficiente y te sobre. Dios quiere que a pesar de todo lo que ocurre a tu alrededor, tú te mantengas firme, confiando inconmoviblemente en Él. Tú te mantengas esperanzada 100% en Él, esperanzado 100% en Él, sin dejar que tu corazón se llene de afanes. Jesús lo dijo, los gentiles buscan y se preguntan cada día, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Ustedes no deben hacer así, dijo Jesús, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Ustedes no se llenen de afán. Cada día tiene su propio afán, ustedes tranquilos, porque así como el Padre se ocupa de la naturaleza y a ningún animalito le falta nada, siempre y cuando el hombre no intervenga, por supuesto, Dios se ocupa de toda esa naturaleza preciosa que Él creó, de la misma manera se ocupará de ti. No temas, cree. No temas, cree. Hay momentos para estar quieto y hay momentos para activar. Cuando hay que activar y hay que trabajar, muévete. Pero hay momentos en que la crisis nos tiene que llevar a estar quietos en su presencia, como leíamos el consejo de David. Está quieto delante de Dios y espera que Él actúe. Deja que Él actúe. Tú trae tu causa delante de Él y confía. Dios hará. Dios hará. Dios hará. Y Dios hará en la Argentina, Dios hará en Chile, Dios hará en Venezuela, Dios hará en España, Dios hará en Australia, Dios hará en Estados Unidos. No importa el país en que te encuentres, Dios hará, porque Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Dios hará. Nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dijo David. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Espero que tomemos entonces hoy conciencia y no seamos como Noemí. Que realmente tomemos conciencia de la realidad de nuestra vida. Y si tu corazón te reprende, como te dije, ve, enciérrate en tu cuarto, habla con Dios, habla con papá, pide perdón y vas a ver cómo tu situación va a cambiar. Recuerda, cuando viene la crisis, no cambies la situación, cambia tu corazón y entonces la situación cambiará. Porque si no estás empezando al revés. Actúa como Dios quiere que lo hagas y vas a ver la mano del Señor en todas las cosas de tu vida. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, por su consejo. Te invito a orar. Te invito a orar. Eterno Dios de amor y de misericordia. Señor, te agradecemos infinitamente, como siempre, tu palabra, Señor. Tu palabra también nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Realmente esto es alimento, alimento que nos nutre de verdad,
alimento que nos sostiene y nos sustenta de verdad y nos sustenta eternamente. El alimento espiritual de tu palabra es alimento para vida eterna. Señor, gracias porque nos das tanto a través de tu palabra. Yo solo espero ahora, Señor, que tu Espíritu Santo deje conceptos claros en la mente y el corazón de tus hijos que han escuchado esta palabra, Señor, y puedan comenzar a meditar, a reflexionar en ellos y a aplicarlos en su vida. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Cada uno de mis hermanos, Señor, puedan entender que pueden escoger vivir una vida en bendición o también recibir las consecuencias del pecado en su vida. Señor, te ruego que ayudes a aquel que está atado, que está en cárceles espirituales, que está, Señor, atado a vicios, que está atado a prácticas pecaminosas. Te pido que lo ayudes, que lo asistas, que le des fortaleza, que tu poder se derrame sobre su vida, que tu Espíritu Santo se derrame sobre ellos. Señor, llena cada una de nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Perdona, Señor, nuestras transgresiones, iniquidades, pecados, cada una de nuestras maldades, Señor, perdónanos cada día, Padre, límpianos de toda maldad, Señor. Tu palabra dice que cuando nosotros confesemos nuestros pecados, tú que eres fiel y justo nos perdonarás y nos limpiarás de toda maldad. Señor, nos reconocemos pecadores delante de ti, necesitados de tu misericordia cada día, Señor, para poder ir santificándonos cada vez más. Señor, gracias porque tu palabra es tan directiva, tan clara, tan precisa, Señor, para nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que ninguno de mis hermanos entre en temor, que ninguno de mis hermanos que pudiesen estar atravesando alguna crisis entren en temor y se endurezca su corazón y se llenen de incredulidad y dureza. Por el contrario, Señor, que entiendan hoy que para salir del desierto, que para salir de la crisis, que para salir de la circunstancia, no hay que cambiar las circunstancias, sino cambiar nuestro corazón. Gracias, papá. A ti damos la gloria y la honra, Señor, por esta palabra, este mensaje que tú nos has dado en esta tarde. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te bendecimos. Amén, Señor. Y amén.